continuamos con los siguientes 3 ejemplos que nos muestran la nomenclatura de los cloruros de los haluros de ácido. Recordemos que estos haluros de ácido provienen de una reacción entre el tribromuro de fósforo con un ácido carboxílico o el cloruro de tionilo también con un ácido carboxílico. Vamos a ver entonces el ejemplo número 4 de nomenclatura. En este caso, fíjense que el elemento que acompaña a la función haluro de ácido es el bromo, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Entonces será bromuro de, ¿cierto? Bromuro de. Revisamos nuestra estructura y vemos que es un anillo de benceno, es decir, que es un haluro aromático. Entonces aquí tenemos nuestro carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Cierto? Los 6 carbonos que nos forman, en este caso, el anillo de benceno. Y nos damos cuenta también que en el carbono número 2 hay un grupo éter. Es un grupo éter. Entonces lo nombramos como metoxi en este caso, ¿cierto? Metoxi. ¿Por qué? Porque el grupo que acompaña al éter es el metil, CH3, ¿cierto? Entonces sería el bromuro de 2-metoxibenzoilo. Benzoilo porque es del benceno, ¿cierto? Bromuro de 2-metoxibenzoilo. Entonces, en el carbono 2 tenemos nuestro grupo, es un éter del metil. Entonces, por eso se dice metoxi. En el carbono 1, pues obviamente tiene que estar la función haluro de ácido. Entonces, bromuro de 2-metoxibenzoilo. Es el nombre para ese compuesto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quedó claro cómo nombrar este compuesto? Ok. Permítame un segundito, amplío acá la pantalla, se va a correr esto, pero ya lo organizamos para que se vea más grandecito. Bueno, ahí más o menos. Ok. Entonces, bromuro de 2-metoxibenzoilo. Ahora, fíjense, esta última estructura, la revisé porque aquí tenemos varias cositas que mirar. Ahorita igual, de todas maneras, pueden tomar el apunte de los dos. Tenemos un haluro de acilo o de ácido y lo primero que tenemos que hacer es numerar la cadena. Recordemos que la cadena se numera por donde tenemos el haluro de ácido. Es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, ¿cierto? Tenemos 6 carbonos. Nuestra cadena es de 6 carbonos. Vamos a ir colocando los sustituyentes y los voy a poner en diferentes colores para que los identifiquemos. Aquí tenemos un grupo carbonilo de cetona. Por aquí tenemos un grupo metil en este carbono número 3. Por acá tenemos un grupo hidroxilo.
Por acá tenemos el grupo hidroxilo. Ahí ya tenemos esos sustituyentes, pero además tenemos en esta estructura dobles y triples enlaces. Entonces aquí tenemos un doble enlace y por acá tenemos un triple enlace. Entonces, esos son los aspectos que debo tener en cuenta a la hora de nombrar este compuesto. Ahora, otra cosa bien importante, no olviden ustedes que los dobles enlaces tienen prelación sobre los triples enlaces, ¿sí? El doble antes que el triple. Listo. Y entonces nos dice que la molécula, el halógeno es un cloro, por lo tanto será cloruro de, ¿cierto? Entonces empezamos por ahí, cloruro de, y empiezo a nombrar mis sustituyentes en orden alfabético. Entonces, en el carbono 4 tengo un grupo hidroxi, 4 hidroxi. En el carbono 3 tengo el grupo metil, 4 hidroxi, 3 metil. En el carbono 2 es un carbonilo de cetona y recordemos que los carbonilos de cetona se nombran como oxo cuando son sustituyentes, oxo. Entonces, 4 hidroxi, 3 metil, 2 oxo y luego ya vamos con nuestra cadena. Y en la cadena encontramos un doble enlace y un triple enlace. Recordemos que primero son los dobles enlaces. Entonces, en el carbono 3 tenemos un 3-hexen, porque la cadena es de 6, 3-hexen, el doble enlace es el que lleva el de la cadena, 5-ino, recuerden que el ino es del triple enlace, 5-ino-hilo, que es la terminación de los haluros de ácido. Entonces, cloruro de 4-hidroxi, 3-metil, 2-oxo, 3-hexen, 5-ino-hilo. ¿Sí? Y ahí estoy determinando las 5 estructuras, ¿cierto? Que identifiqué en el momento en el que estaba mirando los sustituyentes. Entonces, todas las estructuras deben aparecer acá nombradas, absolutamente todas, ¿sí? Pero deben ser en orden alfabético y recuerden que los dobles y los triples enlaces se ubican dentro de la cadena, siempre primero el doble enlace y luego el triple enlace. Recuerden que son eninos, ¿cierto? Entonces, primero van los dobles enlaces y luego van los triples enlaces. ¿De esta parte alguna pregunta? Ahí podemos observar cómo en una cadena carbonada podemos encontrar siempre múltiples funciones. Yo puedo tener en una cadena carbonada todas las funciones, todas las que hemos visto hasta el momento. Y lo importante es que sepa cómo nombrarlas de acuerdo a su orden alfabético cuando son sustituyentes o cuando son cadenas principales. Entonces, por favor, tomamos el apunte de estos dos últimos ejemplos. Vamos a revisar ahora las propiedades químicas, las propiedades físicas, perdón, de los haluros de ácido. Recuerden que las propiedades físicas son como las características que son comunes a este tipo de compuestos. Entonces, lo primero que encontramos es que los que son de más bajo peso molecular, es decir, los de los aldehídos más pequeños, la cantidad de carbonos más pequeños, son líquidos, son incoloros, tienen un olor picante y son bastante volátiles. Entonces, cuando están en presencia del aire, ellos rápidamente se volatilizan, se evaporan y ejercen una reacción irritante sobre los ojos y también en el aparato respiratorio. De hecho, en el curso anterior me preguntaban si estos compuestos tenían algo que ver con la conformación de los gases irritantes que se utilizan, eh, digamos, como en el caso de los gases lacrimógenos, el gas pimienta, y efectivamente así es. De hecho, el gas lacrimógeno, el principal componente es el cloruro de benzoilo, que es un, un haluro de ácido. Entonces, se aprovechan esas características importantes que tienen para, pues,
hacer que ellos, digamos, causen estos efectos en las personas y, y pues generen ese malestar, tanto a nivel de irritación e inclusive a nivel del sistema digestivo también afectan estos gases. Por otro lado, tenemos también que los puntos de ebullición, de fusión y ebullición de estos gases son menores a los de los ácidos carboxílicos y a los de los alcoholes, debido a que los haluros de ácido no tienen puentes de hidrógeno. Recuerden que cuando existen puentes de hidrógeno, eh, pues obviamente esto hace que las sustancias tengan un mayor punto de fusión y un punto de almizal. Esto debido a que los puentes de hidrógeno presentan una gran resistencia a ser quebrados, ¿no? A romperse. Entonces necesitan más energía y por eso también pues tenemos un mayor punto de fusión, un mayor punto de ebullición. Entonces, esas son las propiedades generales que podemos determinar en los haluros de ácido. Bueno, tomamos el apunte, por favor, y ya continuamos con las propiedades químicas. Vamos a continuar con las propiedades químicas. Los haluros. La primera reacción que tenemos aquí es la reacción de los haluros con las aminas. Bueno, las aminas todavía no las hemos visto, son compuestos nitrogenados, pero básicamente ellos realizan esta reacción con aminas primarias y secundarias y forman amidas, perdón. Así también reaccionan con el amoníaco y con todas ellas van a formar amidas. Básicamente, pues lo que se utiliza es una base que neutralice el cloruro de hidrógeno que se está generando, el ácido clorhídrico que se va a generar. Pero entonces, vamos a mirar aquí algo bien importante. Los que al final toman los apuntes, esta parte que estoy colocando aquí en la X no la vayan a tomar porque el producto finalmente es el ácido clorhídrico. Esto es un tema intermedio. Entonces yo les explico acá qué es lo que sucede. De esta parte de la amina, aquí tenemos el cloruro de etanoilo, que es el que está reaccionando acá, cloruro de etanoilo, y va a reaccionar con una amina, en este caso con la metilamina. Y un hidrógeno. Entonces, de esta amina sale un hidrógeno. Este hidrógeno que sale aquí va a interactuar con este cloro, va a reaccionar o se va a unir a ese cloro, formándonos ácido clorhídrico. ¿Sí? Ácido clorhídrico es lo que se forma allí. Y nos queda que aquí nos va a quedar un hidrógeno menos, NH, ¿cierto? Y el CH3. Ese hidrógeno, ese NH, CH3, al átomo de carbono que tenemos acá. Es decir, donde el cloro deja el espacio libre, ahí se une NHCH3 formándonos una amida secundaria, en este caso. Formándonos una amida secundaria. Entonces, este es el mecanismo que tiene esa reacción. De la amina sale un hidrógeno, es el cloro, nos toma ácido clorhídrico y el resto de la molécula, o sea, con un hidrógeno menos, va a ingresar formándonos una amida secundaria. Ya cuando veamos compuestos nitrogenados, vamos a ver cómo se nombran esas amidas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se nombran esas amidas.
¿sí? Básicamente ese es el mecanismo de esta reacción de los haluros de ácido con aminas. Por favor, tomamos el apunte si no hay ninguna pregunta. Si hay preguntas, las pueden hacer. La siguiente reacción es la hidrólisis. Cuando hablamos de hidrólisis, quiere decir que hay un rompimiento de la molécula de agua. Recuerden siempre que hidrólisis es rompimiento de la molécula de agua y es adicionar agua también, ¿cierto? En este caso. Entonces, recuerden que el agua se disocia, ¿no? El agua se disocia en dos partes, que es hidrógeno y el grupo hidroxilo. Hidrógeno y el grupo hidroxilo. Al igual que sucedió en el caso anterior, el hidrógeno va a unirse aquí al cloro y nos va a formar el ácido clorhídrico. El hidrógeno se va a unir al cloro formándonos el ácido clorhídrico. Y el grupo hidroxilo sale y se une al carbono formando el ácido correspondiente. ¿Sí? El ácido correspondiente. Entonces, aquí tenemos el cloruro de etanoilo, y aquí el ácido que se forma, que es el ácido etanoico, por un lado, y por acá formamos también a nivel inorgánico el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. Entonces, simplemente agua se separa en sus iones, hidrógeno y el grupo hidroxilo. El hidrógeno sale con el cloro formando ácido clorhídrico y el grupo hidroxilo ingresa formando un ácido carboxílico, que en este caso es el ácido etanoico. Hidrólisis no necesitan ningún catalizador, no necesitan aumento de temperatura, no necesitan nada, simplemente es la interacción entre el cloruro o el haluro de ácido y el agua. Ok, tomamos el apunte, por favor. La siguiente reacción de los haluros de ácido es la reacción con haluros de alquil magnesio. ¿Sí? En este caso hablamos de reactivos de Grignard que son compuestos organometálicos, es decir, son orgánicos, pero a su vez tienen incluidos metales, como es el caso, por ejemplo, del magnesio. ¿Sí? En este caso, lo que se genera es una acetona. ¿Sí? Lo que se genera es una acetona cuando se hace esta reacción. En algunas ocasiones se tiende a continuar hasta que llega a alcohol, eso se genera generando una reducción de la molécula. Pero para eso utilizamos algunas sales de cobre. Entonces vamos a mirar cómo es el proceso. Debe estar a una temperatura muy para que se lleve a cabo esta reacción. El reactivo de Grignard se debe encontrar a menos 78 grados centígrados. Entonces son temperaturas supremamente bajas, está en estado sólido. Entonces tenemos aquí nuestro cloruro de etanoilo, que es con el que hemos venido trabajando todos los ejemplos. Y en este caso, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ingresar a la molécula este grupo metil, ¿sí? Un muro de metil magnesio.
38 grados de centígrados. Entonces aquí lo que sucede es simplemente que este metil va a tomar el lugar del cloro y a su vez el cloro va a ir a donde estaba el metil. Entonces vamos a hacer un intercambio generando acetona, ¿sí? Generando para nuestro caso la propano. Entonces, este metil va a tomar el lugar del cloro. ¿Sí? Lo que hacemos es adicionar una cadena carbonada. El metil toma el lugar del cloro y me forma una cetona. En este caso, la propanona. El cloro sale con el reactivo de Grignard. Vamos a escribir acá. Más cloruro bueno, en este caso quedaría de esta manera. También se puede presentar que se reduce opciones. Con alcoholes, con alcoholes también se utiliza el hidruro de litio. Que también tenemos que esta reacción se da en medio ácido, ¿sí? Se da en medio ácido. Básicamente lo que sucede es que de estos hidrógenos que hacen parte del hidruro de litio y aluminio, ingresa una parte de esos hidrógenos a la molécula. ¿Cuántos hidrógenos ingresan a la molécula? Hidrógenos. El otro, con el cloro, nos forma ácido clorhídrico. El otro con el cloro nos forma ácido clorhídrico. Entonces, fíjense que dos de los hidrógenos ingresan acá y un tercer hidrógeno nos forma el grupo OH, ¿sí? Porque aquí no tenemos ningún hidrógeno. Entonces, uno ingresa a ser oxígeno, ingresan con el hidrógeno, entonces, no hilo, forma etanol. Producción es hidrógeno, ya, pues, se oxígeno y se genera alcohol y ácido clorhídrico.
Bueno, entonces con esta parte finalizamos todo lo relacionado con aluros de alquilo. Ya entonces en la próxima clase, el día miércoles, vemos la siguiente función derivada de los ácidos carboxílicos y ya terminaríamos esta parte de los derivados para entrar a grupos nitrogenados. ¿Listo, chicos? Entonces quedamos hasta aquí por hoy. Que tengan excelente resto de día. Nos vemos a la 1:30 en la clase de micro. Que Dios los bendiga. Chao. Chao, profesora. Que tenga un lindo día, profesora. Muchas gracias, señor Guacanilla. Chao, De igual profe, manera. De Chao a nada, todos. profesora. Mucho Bendiciones. gusto. Gracias, profe. chao. Chao.